Bien. Trauma abdominal cerrado o contuso, el algoritmo de manejo tiene que ver con la estabilidad hemodinámica del paciente. Y la estabilidad hemodinámica nos dice, si el paciente con trauma abdominal cerrado se encuentra hemodinámicamente inestable, en la cama del paciente se puede realizar un lavado peritoneal diagnóstico o una ecografía, lo que se llama la ECOFAS, solo para detectar líquido libre en la cavidad abdominal y medir volumen, no para identificar daño de lesión, daño de víscera, solo para detectar líquido libre. Si son negativas, se observa. Si son positivas alguno de estos exámenes, pacientes va a la laparotomía. Ahora que si el paciente está estable, además de lo anterior, del lavado peritoneal diagnóstico o del ECOFAS, entonces se puede pedir una tomografía abdominopélvica contrastada, solo si el paciente está estable. Y aquí, si alguno de los exámenes es positivo, va a la laparotomía. Si es negativo, solo se observa. La ventaja del lavado peritoneal diagnóstico, esto me va a dar diagnóstico en la cama del paciente, solo que la prueba no se puede repetir, porque si no ya voy a tener falsos positivos. Mientras que la ecografía, el ECOFAS, es un examen que lo puedo repetir en el tiempo, incluso si el paciente queda en observación. De inicio, el manejo de este paciente con trauma abdominal cerrado, el manejo médico para paciente estable y sin signos de peritonitis, o sea, es decir, voy a observar al paciente solo si el paciente esté estable y no hay signos peritoneales, es decir, no presumo que hay lesión digestiva, lesión de víscera hueca. Entonces, ese paciente se debe hospitalizar en reanimación. Hay que colocar 2 catéteres periféricos o un catéter venoso central, mantener la hemodinamia del paciente, corregir el trastorno hidroelectrolítico que presente, normalmente presentan acidosis metabólica, paciente en NPO, prevenir úlceras de estrés, administrar analgésicos al paciente, mantener la temperatura y una vigilancia clínica de laboratorio y de imágenes. En el tratamiento quirúrgico, si sale la ECOFAS positiva o el lavado peritoneal diagnóstico es positivo, entonces se indica la laparotomía. Y el objetivo de la laparotomía en un paciente con trauma abdominal, el objetivo es el control de los daños. O sea, el objetivo no es reparar la lesión, o sea, no siempre es posible reparar la lesión. El objetivo es tratar de controlar el daño. Entonces, si hay una hemorragia, dijimos que en trauma abdominal cerrado, el órgano que más se lesiona es la víscera sólida. Y la víscera sólida, ya sea el vaso o el hígado, lo que va a generar es un hemoperitoneo. Entonces, si la hemodinamia del paciente lo permite, si el trauma es esplénico, se hará esplenectomía. Si el trauma es hepático, se puede hacer rafía del hígado o taponamiento hepático. Pero si el paciente está tan venido a menos y la hemodinamia es inestable, ya sea hígado o vasos, taponamiento, porque la idea es tratar de controlar el daño. Entonces, y en los casos de taponamiento, ya sea esplénico o hepático, va a requerir una reoperación, se colocan gasas y va a requerir retirar las gasas. Se realiza entre las 48 a 72 horas posteriores a la primera cirugía, cuando el paciente ya se encuentra más hemodinámicamente estable. La teoría dice que las gasas pueden ser retiradas desde las 7 horas hasta los 7 días, pero con mayor frecuencia se espera unas 48 a 72 horas que el paciente se encuentre con una hemodinamia mejor. Con esto se va a evitar el estado de hipotermia, de CID, hay que corregir trastornos hidroelectrolíticos.
En el trauma abierto, esto es en segundo lugar, menor incidencia, más incidencia tiene el trauma cerrado. Las causas: arma blanca, 60%, arma de fuego, 20%. Y en el trauma abdominal abierto, con mayor frecuencia se lesiona la víscera hueca. En primer lugar, el intestino delgado, en segundo lugar, el hígado y en último, el vaso. En el trauma abdominal abierto, el algoritmo de manejo es el siguiente. Trauma abdominal abierto por proyectil de arma de fuego, esto es, laparotomía urgente. Es decir, aquí no tiene que ver si el paciente está hemodinámicamente estable. Si el trauma se debió a un proyectil de arma de fuego, aún independientemente si el paciente tiene hemodinamia estable, el paciente está despierto, conversando, ese paciente se debe de explorar. Y la exploración tiene el mismo objetivo, el control de daños. La exploración no tiene como objetivo buscar la bala. La exploración tiene como objetivo controlar los daños que hayan en la cavidad abdominal. Si accidentalmente se encuentra la bala, se retira, pero si no se encuentra, o sea, tampoco se va a buscar. Si el trauma es por arma blanca, hay que evaluar. El paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, entonces es indicación de laparotomía. O si el paciente tiene peritonismo, esto me está indicando una lesión digestiva, una lesión de víscera hueca. El peritonismo está dado. Peritonismo en el cuadro clínico de un paciente con trauma abdominal abierto, esto es perforación de víscera hueca, por lo tanto, laparotomía. Ahora que si el paciente tiene estabilidad hemodinámica o no hay signos peritoneales, entonces hay que evaluar una tomografía abdominopélvica contrastada, un lavado peritoneal diagnóstico. Si estos son positivos, va a laparotomía. Si son negativos, el paciente se observa. Y en el ABC, en la pregunta que se había pasado en la parte anterior, vemos que la evaluación primaria del paciente politraumatizado incluye el A de la permeabilidad de la vía aérea y el control cervical. El B hay que cuidar la ventilación y oxigenación del paciente. Hay que descartar si el paciente tiene asociado neumotórax a tensión, un neumotórax abierto o un hemotórax masivo. O hay que valorar la necesidad de soporte ventilatorio. En el C hay que hacer un control de la circulación, identificar o detener una hemorragia externa, una hemorragia interna, un tratamiento del shock hipovolémico y monitoreo electrocardiográfico, una breve valoración neurológica del paciente y finalmente, después de la ABCD, la evaluación física inicial. Hay que desnudar completamente al paciente para un examen físico inicial, controlando o previniendo la hipotermia. Luego de la evaluación primaria de este paciente, del ABCDE y el examen físico inicial del paciente, luego viene la historia clínica. Y acá hay que hacer la anamnesis del paciente, ver el mecanismo de producción del trauma. En caso de traumatismo cerrado, es importante el tipo de impacto, el daño del vehículo. Dijimos trauma abdominal cerrado, 75% son por accidente de tránsito, entonces hay que evaluar el daño del vehículo. Si hubieron o no sistemas de seguridad o estados de otras víctimas. Para las heridas penetrantes es útil la descripción del arma, de la cantidad de sangre que se perdió en el lugar del hecho. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que el paciente llegó a la emergencia? La comorbilidad del paciente, es alérgico, toma medicamentos, tiene patologías previas. Y las maniobras que realizaron el personal paramédico antes de llevarlo a la emergencia. Entonces, llegado a la emergencia, las primeras medidas a tomar es un paciente que debe de colocarse una triple invasión, una sonda nasogástrica,
un catéter venoso central o 2 catéter periféricos y una sonda urinaria. Es una triple invasión. A fin de descomprimir la dilatación gástrica, evitar el riesgo de aspiración. Además, hay que medir la diuresis del paciente, es una manera indirecta de ver cómo se encuentra el flujo sanguíneo renal. Todo un preoperatorio completo para el paciente, independientemente que no se decida todavía si es quirúrgico o no. Y luego el sedimento urinario, sobre todo en pacientes en edad, mujeres en edad fértil. Todo un preoperatorio completo. En las imágenes, una radiografía de columna cervical, una placa de tórax postero-anterior, una placa de abdomen y pelvis, una ecofaz, lavado peritoneal diagnóstico, si está estable va a TAC abdominopélvica contrastada, y la laparoscopía en el curso o en la evolución de un paciente con trauma abdominal. La laparoscopía se utiliza a un paciente hemodinámicamente estable y en el curso de la evolución tenemos dudas de diagnóstico si hay alguna víscera dañada. La ecofaz sale negativa, el lavado peritoneal diagnóstico es negativa y la tomografía no es concluyente y el paciente sigue en observación. Entonces hay dudas en el diagnóstico, pero el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. No se me ocurre indicar una laparoscopía a un paciente hemodinámicamente inestable. Por otro lado, si el paciente tiene peritonismo, tampoco le hago laparoscopía, ya tengo diagnóstico de que probable perforación de víscera hueca, eso va a la laparotomía. Si el paciente tengo evidencias de que hay hemoperitoneo, tampoco. ¿Para qué laparoscopía? Ya tengo presunción diagnóstica, eso va a la laparotomía. Solo en duda diagnóstica salen varios exámenes negativos y el paciente está estable, ahí le indico la laparoscopía. El lavado peritoneal diagnóstico nos va a ofrecer la ventaja, que es un líquido libre peritoneal, va a ser positivo si haciendo la paracentesis obtenemos 20 centímetros de sangre, 20 centímetros de bilis, de líquido intestinal o de orina. O si después de realizar el lavado, o sea, luego de la paracentesis, viene la etapa del lavado con suero fisiológico. Después de hacer un lavado, vamos a encontrar más de 100.000 glóbulos rojos o más de 500 leucocitos. Como desventaja es que no me va a descartar si existe una lesión retroperitoneal asociada. Me va a decir que hay lesión porque aspiro sangre o aspiro bilis, pero no me dice dónde está la lesión. Después de hacer una vez el procedimiento, luego esta ya no se puede repetir porque me saldría un falso positivo. Y está contraindicado si el paciente requiere una laparotomía de emergencia. Por ejemplo, trauma abdominal abierto por proyectil de arma de fuego. Eso no tiene indicación de lavado peritoneal diagnóstico porque eso ya tiene manejo quirúrgico. O un paciente hemodinámicamente inestable, luego de venir de un trauma abdominal cerrado, probablemente un choque hipovolémico, eso es un hemoperitoneo. Eso es indicación de laparotomía. Yo no le hago un lavado peritoneal diagnóstico. En la gestante del tercer trimestre por el riesgo del útero grávido, eso también es una contraindicación, y paciente que sea multioperado por las tabicaciones, por las adherencias que hayan a nivel intraabdominal, también me pueden dar falsos negativos. Los obesos mórbidos, también una contraindicación relativa. Normalmente el Avocat que se utiliza para el lavado peritoneal diagnóstico tiene unos 8 centímetros. Si yo tengo un obeso mórbido que tiene más de 15 centímetros de panículo adiposo, me va a salir obviamente un falso negativo. Entonces este va a ser positivo
cuando en la paracentesis tenemos 20 centímetros de sangre, de bilis, de orina o de líquido intestinal, o si luego de un lavado tenemos más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 leucocitos, más de 20 unidades por litro de amilasa, o más de 3 unidades por litro de fosfatasa alcalina. Pueden haber complicaciones. El paciente puede venir dependiendo del tiempo de evolución desde el trauma abdominal hasta que llegue a la emergencia. Como es un paciente post-trauma, puede tener un hilo adinámico y el hilo adinámico va a distender las asas. Entonces, es posible que en la punción se punce una asa intestinal y se obtenga líquido intestinal, va a dar un falso positivo, además que se está perforando una asa. Contraindicado en la obesidad mórbida, en la gestante del tercer trimestre y el paciente multioperado. ¿Cuándo indicar una tomografía abdominopélvica contrastada? Solo si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Es bastante útil porque tiene alta sensibilidad en detectar la lesión. Aquí sí vamos a saber cuál es la víscera que está lesionada, ya sea hígado o vaso. Va a estimar y medir el volumen de líquido libre, da el diagnóstico si hay lesión de diafragma o lesión renal, y es el gol estándar para el estudio de un trauma retroperitoneal asociado. Se dice que entre 12 hasta 17% de pacientes que tengan un trauma abdominal cerrado pueden tener asociado un trauma retroperitoneal. Entonces, en ese caso, la imagen más indicada para la evaluación del trauma retroperitoneal es la tomografía abdominopélvica contrastada. La eco, esta nos detecta hemoperitoneo, nos dice también el volumen de líquido libre. Si es positiva, indica necesidad quirúrgica. Si es negativa, se puede repetir o se puede asociar a un lavado peritoneal diagnóstico. Si el paciente es estable, se puede asociar a una tomografía. La ecografía de trauma, o sea, la ecografía focalizada en el trauma abdominal, sirve para detectar solo líquido libre, no para ver el origen del daño. En la ventana pericárdica puede observar pericarditis. Además, en ambos hipocondrios va a detectar líquido libre perihepático o periesplénico. En ambos flancos detecta líquido perirrenal, o si no, a nivel pélvico, líquido también en el fondo de saco. Sirve para detectar líquido libre, es la ecografía focalizada en el trauma abdominal, en el espacio periesplénico, perihepático, perirrenal o a nivel de pericardio. ¿Y en qué casos vamos a indicar la laparotomía? La laparotomía la vamos a indicar en caso que un paciente tenga inestabilidad hemodinámica con evidencia de lesión abdominal, paciente con trauma abdominal abierto por proyectil de arma de fuego, esto es laparotomía, o un paciente con trauma abdominal abierto por arma blanca que tenga algún estudio positivo, lavado peritoneal diagnóstico o ECOFAS. Paciente que tiene trauma abdominal cerrado con lavado peritoneal diagnóstico positivo, eso también laparotomía. Paciente con peritonitis, signos peritoneales, eso me indica lesión digestiva, entonces ahí se va a la laparotomía. Paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, a pesar de la resucitación adecuada que se le ha instalado al paciente, esto ocurre en las pancreatitis traumáticas, por ejemplo, o las pancreatitis agudas en general. Un paciente que se maneja médicamente por una pancreatitis, pero en el transcurso de la evolución de la reanimación, a pesar de las aminas vasoactivas que se instalan, sigue inestable, ese hay que explorarlo porque puede tener una lesión de víscera asociada.
Paciente que en la radiografía de tórax anteroposterior o en la de abdomen de pie se observa imagen de neumoperitoneo. Esto me indica perforación de víscera hueca. La lesión de diafragma, la perforación de diafragma, también indicación de laparotomía. Eso se diagnostica por tomografía. La perforación de vejiga, ya sea demostrada por cistografía, o una demostración tomográfica de trauma pancreático. El trauma pancreático tiene indicación quirúrgica cuando hay lesión del conducto pancreático principal, es decir, del conducto de Wilson. ¿Y cómo sabemos cuándo hay lesión del conducto de Wilson? Cuando hay un líquido inexplicable en el borde superior de la glándula pancreática, entre los vasos esplénicos, es decir, la arteria esplénica y la vena esplénica, que corren en el borde superior del cuerpo y la cola del páncreas. Y la glándula, encontramos un líquido inexplicable, esto es signo indirecto de una sección del conducto pancreático, que tiene indicación quirúrgica. Lesión de tracto digestivo, o lesiones específicas de órgano sólido como son de hígado, vaso o riñón. En la graduación de lesión parenquimal de hígado, vaso, riñón, normalmente son de indicación quirúrgica cuando son de grado 3 en adelante. Grado 1 o grado 2 generalmente solo requieren manejo médico. Siempre que sean lesiones únicas, si le viene un cuadro clínico de un paciente, trauma abdominal hepático grado 1 más perforación de colon, allí la indicación de perforación de colon, o sea, la indicación quirúrgica le da la lesión digestiva. Igual, puedo tener trauma esplénico grado 2 más perforación de intestino, allí la indicación quirúrgica la da la lesión digestiva, la perforación de intestino. Entonces, o sea, solo si tenemos lesión aislada de hígado, vaso o riñón, grado 1, grado 2, generalmente estos se manejan de manera conservadora. El examen radiológico contrastado positivo del tracto gastrointestinal, alto o bajo, o la persistencia de amilasemia en presencia de signos peritoneales. Esto me indica peritonismo, lesión de víscera hueca. Dice, los criterios para decidir la observación de un paciente con trauma abdominal son paciente hemodinámicamente estable con lesión digestiva, ausencia de signos peritoneales con transfusiones múltiples, lesión digestiva con transfusiones múltiples, hemodinámicamente estable sin signos peritoneales. ¿Cuál? La hemodinamia estable y sin signos peritoneales, ese paciente podemos indicar observación. En el traumatismo cerrado de abdomen con sintomatología incierta, es de mayor ayuda la presencia de fiebre, la equimosis en la piel del abdomen, la numeración y fórmula con dosaje de hemoglobina, la oliguria postraumática o la paracentesis abdominal. ¿Qué dijimos? Es de manejo en el trauma abdominal abierto o cerrado en el algoritmo el lavado peritoneal diagnóstico. En este, la primera parte del procedimiento incluye una paracentesis abdominal. Bien, vamos a ver ahora por órganos el trauma esplénico. Trauma esplénico es la primera causa de hemoperitoneo por trauma abdominal cerrado. El tratamiento del trauma esplénico está en relación a la hemodinamia del paciente, a la extensión de la lesión, y se debe de descartar en todo trauma abierto en que se encuentra en el hipocondrio izquierdo
o en general en todo trauma cerrado. La clínica, como va a haber sangrado, entonces el paciente clínicamente presenta diferentes grados de shock hipovolémico. Entonces hay inestabilidad hemodinámica, hay signos de shock como son hipotensión, taquicardia, oliguria. Puede estar asociado fracturas de las últimas costillas izquierdas, dolor en el hipocondrio izquierdo, o dolor en ambos hombros a predominio del hombro izquierdo cuando se palpa el hipocondrio izquierdo. Eso es el signo de Kerr, K-E-H-R, signo de Kerr, que es positivo en el trauma esplénico. Se palpa el hipocondrio izquierdo y le duele los hombros, sobre todo el hombro izquierdo. Abdomen distendido, hay matidez por el hemoperitoneo. Para el diagnóstico sirve la tomografía abdominopélvica contrastada. La tomografía nos va a permitir graduar la lesión esplénica, el volumen del sangrado y la exploración completa de todo el abdomen buscando si no hay otra lesión asociada. Pero como ustedes vieron, la tomografía solo se puede indicar si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Si el paciente viene con trauma abdominal cerrado, inestabilidad hemodinámica, ese paciente va a sala y probablemente en la laparotomía vamos a encontrar la lesión de la víscera sólida. Imagen tomográfica donde se observa la lesión de la víscera, en este caso además, como es una tomografía contrastada, podemos observar un pseudoneurisma esplénico o líquido periesplénico. Y en la graduación del trauma esplénico vamos a tener dos variables. En el grado 1 de trauma esplénico es un hematoma subcapsular que abarca menos del 10% de la superficie del vaso, o una laceración con ruptura de la cápsula menos de 1 centímetro de profundidad del parénquima. El grado 2 es un hematoma subcapsular que abarca 10 a 15% de la superficie del vaso, o es un hematoma intraparenquimatoso de 5 centímetros de longitud, o es una laceración que va hasta 3 centímetros en profundidad en el parénquima hepático, en el parénquima esplénico. Aquí dije, generalmente en el trauma de vaso, grado 1, grado 2, con mayor frecuencia estos pacientes van a ir a manejo conservador. Pero siempre, pero en medicina, que no hay un siempre o un nunca, no va a decir trauma esplénico grado 1, grado 2, manejo conservador. Sí, pues, pero hay que ver la hemodinamia del paciente y hay que ver frente a qué paciente estamos. Porque puede ser que el paciente tenga como comorbilidad, es un paciente que tiene antecedentes de ingesta de AINES, es un paciente anciano, es un paciente anticoagulado. Entonces, estos pacientes, teniendo una lesión grado 1 o grado 2, pudieran tener inestabilidad hemodinámica. Entonces, aquí lo que prima es la inestabilidad hemodinámica. Entonces, en términos generales, el grado 1 o grado 2 normalmente van a manejo conservador, pero lo que manda siempre es la estabilidad hemodinámica. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable y la lesión es grado 1 o grado 2, puede hacer que sea un paciente anticoagulado y presenta gran sangrado, entonces igual este paciente se explora. Entonces, si a mí me preguntan, una lesión grado 2, entonces probablemente vaya a manejo conservador. Diferente es que me presentan pacientes de 75 años con inestabilidad hemodinámica y lesión grado 2,
ese paciente va a la laparotomía por su inestabilidad hemodinámica, porque yo no voy a decir, no, es un grado 2 y esos van a manejo conservador. Lo que manda siempre es el cuadro clínico del paciente. Obviamente la mayoría van a ir a manejo conservador. En el grado 3 vamos a tener un hematoma subcapsular que abarca hasta 50% de la superficie del vaso, o un hematoma central que se ha roto, o intraparenquimatoso, que es más de 5 centímetros o expansivo, o una laceración parenquimal que tiene más de 3 centímetros en profundidad. En este caso, generalmente el paciente va a tratamiento quirúrgico, a algún tipo de tratamiento quirúrgico. En el grado 4 hay laceración que involucra vasos segmentarios o biliares con devascularización del 25%. En el grado 5 hay una laceración o estallido completo de la víscera, o hay una devascularización total con lesión del hilio esplénico. Entonces, en estos casos, grado 4, grado 5, también van a tratamiento quirúrgico. Como en el grado 3 la laceración es alrededor de más de 3 centímetros, o es un hematoma, o puede ser un hematoma más del 50% de la superficie, es posible en el grado 3 hacer coagulación de la superficie, o sea, coagular la superficie, o colocar puntos hemostáticos en el área de la laceración. Hasta aquí. En el grado 4, grado 5, normalmente el paciente va a esplenectomía total. Entonces, grado 1, menos del 10% de un hematoma subcapsular, o hasta 1 centímetro de profundidad del parénquima, una laceración, o hasta 15% del hematoma subcapsular, o hasta 3 centímetros en profundidad. Desde el grado 3 en adelante, más de 3 centímetros, ya tratamiento quirúrgico. Aquí se puede intentar coagular la superficie del hematoma, o colocar puntos en la laceración, o hacer una esplenectomía parcial. En el grado 4 o en el grado 5, aquí hay que hacer esplenectomía. Entonces, en un trauma esplénico, si el paciente está estable, va a tomografía abdominopélvica. La mayoría son grado 1 o grado 2, que solo van a tratamiento conservador. Si se detecta sangrado en la tomografía o un pseudoaneurisma, entonces ese paciente va a embolización arterial. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, entonces ese va a la laparotomía. Y en la laparotomía hay que hacer una incisión mediana, hay que explorar y tomar muestras del hemoperitoneo para cultivo, hay que evacuar el contenido del hemoperitoneo. Y la mejor elección quirúrgica en un trauma esplénico es la esplenectomía total. Son alternativas en el trauma esplénico: hacer rafía esplénica, hacer esplenectomías parciales, hacer taponamientos esplénicos. Son alternativas de tratamiento. Pero la mejor indicación, en términos generales, mejor alternativa quirúrgica en el trauma esplénico es la esplenectomía total. Hay que evaluar siempre la hemodinamia del paciente. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y puede ir a tomografía, entonces, y no hay mayor lesión, va a observarse. O si hay signos de un pseudoaneurisma o de un sangrado, pero se encuentra hemodinámicamente estable, se puede embolizar. Pero si está inestable, entonces hay que ver qué otras alternativas hay, y las alternativas son esplenorrafía en el grado 3, una ligadura arterial o esplenectomías parciales. Pero en términos generales, la mejor indicación, si a mí me dijeran cuál es la mejor alternativa quirúrgica en un trauma esplénico, sin especificación de grado 3, grado 4, grado 5, es la esplenectomía total.
Generalmente las esplenectomías parciales, como el vaso es un órgano sólido ricamente vascularizado, están asociadas a resangrados, a recidivas del hemoperitoneo. Entonces, mejor alternativa, la esplenectomía total. Ahora que siempre, como dije, va a depender de la hemodinamia del paciente. Si el paciente grado 1 o grado 2, pero está anticoagulado y sangra y está en una inestabilidad hemodinámica, obviamente va a la parotomía, pero la mayoría de ellos van a ir a observación. El grado 3 generalmente va a ir a la parotomía, grado 4 o grado 5 igual va a la parotomía. Y las complicaciones de la cirugía van a ser pancreatitis aguda por lesión de cola de páncreas, puede incluso llegar a tener fístulas pancreáticas, trombocitosis reaccional o las infecciones propias del paciente esplenectomizado, como son las infecciones a los cocos gram negativos. Bien, en trauma hepático, igual como órgano sólido, va a ser el segundo órgano en lesionarse, tanto en el trauma abdominal cerrado como en el trauma abdominal abierto. La mayoría de ellos, es decir, hasta el 80%, que son grado 1, grado 2, van a ir a manejo médico conservador. Y solo un 20% va a requerir un tratamiento quirúrgico. La mayoría de ellos está asociado a un accidente de tránsito, y frecuentemente está asociado a contusiones pulmonares de hemitórax derecho. Hay que sospecharlo entonces en todo trauma abdominal, sobre todo un trauma abdominal que se localiza en hipocondrio derecho, o en todo trauma torácico derecho por debajo de la glándula mamaria, o en general en todo trauma abdominal cerrado. La clínica va a ser dolor en el hipocondrio derecho, esto es por distensión de la cápsula de Gleason, va a haber dolor, defensa muscular, el abdomen va a estar distendido y vamos a tener matidez por el hemoperitoneo y signos de inestabilidad hemodinámica. Para el diagnóstico, si el paciente está inestable, un lavado peritoneal diagnóstico, o sea, primero una paracentesis y luego el lavado, y una ecografía, un ecofaz para definir líquido libre. Si el paciente está estable, además de lo anterior, además del lavado peritoneal diagnóstico y la ecofaz, se puede utilizar la tomografía abdominal contrastada para definir el tipo de lesión. O si está estable, se puede utilizar la laparoscopía. Ya les dije, la laparoscopía es solo para un paciente estable con duda diagnóstica. Y si se encuentra que hay un sangrado, este paciente pudiera ir también a arteriografía y embolización. En la graduación de la lesión hepática tenemos en el grado 1, constituye un hematoma que mide menos de 10% de la superficie del gliso, o una laceración de menos de 1 centímetro del parénquima. En el grado 2 es un hematoma que va desde 10 hasta 50% de la cápsula de Gleason, o una laceración que va hasta 3 centímetros en profundidad del parénquima. En el grado 3 hay un hematoma subcapsular que es más del 50% de la cápsula de Gleason, o puede ser un hematoma intraparenquimal roto, o una laceración que mide más de 3 centímetros en profundidad del parénquima. En el grado 4 hay una laceración del parénquima que afecta entre 25 a 75% de un lóbulo hepático, ya sea lóbulo hepático derecho o izquierdo, o pueden ser de 1 a 3 segmentos contiguos de un solo lóbulo hepático. En el grado 5 hay un desgarro del parénquima que afecta más del 75% del lóbulo hepático, o más de 3 segmentos contiguos de un mismo lóbulo.
o una lesión vascular de las grandes venas relacionadas con el hígado, como son la vena cava retrohepática o las venas suprahepáticas. Y grado 6, hay un arrancamiento hepático. Igual aquí en esta graduación, generalmente grado 1 o grado 2 van a manejo médico conservador. Y grado 3 en adelante va a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. En el grado 3, que usa una laceración mayor de 3 centímetros en profundidad del parénquima, en este caso se puede hacer rafía hepática. Rafía, una sutura hepática, además con un parche de Piplo, un parche de Graham para hacer hemostasia. Del grado 4 en adelante, ese paciente va a requerir taponamiento hepático para cohibir la hemorragia. Ese taponamiento debe ser retirado cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Y la estabilidad hemodinámica comúnmente se obtiene entre las 48 hasta las 72 horas. Entonces, grado 1 de una lesión hepática es un hematoma subcapsular menos del 10% de la cápsula de Gleason o un desgarro menos de 1 centímetro en profundidad. El grado 2 es un hematoma subcapsular que va hasta 50% de la superficie de la cápsula de Gleason o una laceración que va de 1 a 3 centímetros en profundidad. En el grado 3 hay un hematoma subcapsular mayor del 50% de la cápsula de Gleason o un hematoma intraparenquimatoso que está roto o una laceración que va a más de 3 centímetros en profundidad del parénquima. En el grado 4 hay una ruptura del parénquima que va entre 25 a 75% de todo el parénquima de un lóbulo, que afecta a 1 o 3 segmentos de un solo lóbulo que son contiguos. En el grado 5 hablamos de un desgarro o laceración que afecta a más de 3 segmentos de un solo lóbulo o lesiones de grandes vasos como son la vena cava inferior retrohepática o las grandes venas suprahepáticas. Esta imagen nos sirve para ver que son maniobras quirúrgicas intraoperatorias para disminuir sangrado del hígado, maniobras temporales, son la maniobra de Pringle, y la maniobra de Pringle se basa en la compresión completa de todo el pedículo hepático o triada portal. Se puede clampar con una pinza, se puede colocar una sutura con una cinta umbilical o simplemente puede ser manual la compresión de todo el pedículo hepático. Constituye la maniobra de Pringle. Entonces, maniobra de Pringle es una maniobra que se utiliza intraoperatoriamente para disminuir el sangrado y poder realizar alguna maniobra hemostática. Entonces, esta es la maniobra de comprimir completamente el pedículo hepático. Otra maniobra es la exclusión vascular hepática. Y la exclusión vascular hepática consiste en un clampaje vascular de la vena cava inferior infrahepática y un clampaje en la vena cava inferior suprahepática, cuidando de no clampar las venas renales y que genere insuficiencia renal aguda, pero es clampaje de la vena cava inferior infrahepática y clampaje de la vena cava inferior suprahepática. Eso es exclusión vascular total. El tratamiento quirúrgico del trauma hepático es la laparotomía exploratoria. Hay que realizar mejor la extensión torácica para tener un adecuado abordaje. Fíjense, si queremos clampar la vena cava inferior suprahepática, hay que hacer una extensión torácica para poder hacer esta maniobra.
Generalmente la mayoría de lesiones son grado 1 o grado 2 y estas van a manejo médico conservador. Se puede hacer la maniobra de Pringle, la compresión completa del pedículo hepático para disminuir sangrado en el intraoperatorio. En los grados 3 se puede hacer rafía de la laceración hepática con colocación de parche de Piplon, esto es la parche de Graham. O grado 4, grado 5, grado 6, taponamiento hepático. Entonces, en un grado 3 se puede hacer rafía de esta lesión y en un grado 3, como observamos aquí, se puede hacer rafía de esa lesión, rafía del parénquima hepático, colocando un parche de Piplon o parche de Graham para hacer hemostasia. Se puede realizar la maniobra de Pringle, que es la compresión completa del pedículo hepático, o se puede realizar la exclusión completa del hígado, clampando la vena cava inferior infrahepática y suprahepática. Se puede realizar en el grado 4, grado 5, grado 6, taponamiento hepático. Por encima de la cúpula hepática vamos a tener el hemidiafragma derecho. El objetivo en el taponamiento hepático, hacer una compresión del trauma entre las gasas y el hemidiafragma derecho. Así es que, contraindicado liberar sobre el hígado, porque aquí estamos dejando un espacio, un vacío para que el paciente pueda seguir sangrando. De la misma manera, si yo coloco un taponamiento hepático, el objetivo del taponamiento es hacer una compresión, comprimir al hígado, porque el hígado es una víscera sólida que tiene una adecuada compliance y elasticidad que fácilmente se puede comprimir. El flujo sanguíneo en el hígado, el mayor flujo sanguíneo del hígado que sale de las venas suprahepáticas, es un flujo de baja presión. Entonces, con una compresión del hígado, el órgano va a dejar de sangrar. Entonces, hay que colocar las gasas tratando de comprimir hacia el hemidiafragma derecho. Y como yo sé que el objetivo es que se estabilice hemodinámicamente para reentrar, no se me ocurre dejar drenes, porque lo que hago al dejar drenes, estoy eliminando o liberando la presión intraabdominal que yo requiero para hacer hemostasia. O sea, parte del tratamiento es generar una mayor presión intraabdominal que disminuya el sangrado hepático. Si dejo drenes, estoy haciendo orificios por donde sale la presión intraabdominal. Como complicaciones en el posoperatorio, así como hay sangre, también hay conductos hepáticos, conductos biliares y también va a fugar bilis, entonces va a haber sangrado y también va a haber bilirragia, por lo tanto va a haber hemobilia, que pueden generar complicaciones sépticas, formación de abscesos de origen traumático o generar fístulas biliares o hematomas subcapsulares. Bien, en las lesiones del árbol biliar, estas pueden graduarse de la siguiente manera. El grado 1 es cuando hay una contusión o hematoma de la vesícula biliar o una contusión y hematoma de la triada portal o pedículo hepático. En el grado 2, cuando hay un arrancamiento parcial de la vesícula desde su lecho hepático, arrancamiento del conducto cístico o desgarro o perforación de la vesícula biliar. En el grado 3 hay un arrancamiento de la vesícula biliar desde su lecho, un desgarro del conducto cístico. En el grado 4 hay desgarro parcial o completo del conducto hepático derecho, del conducto hepático izquierdo o del conducto hepático común o del colédoco en menos del 50% de su circunferencia.
En el grado 5 hay prácticamente una transección, ya sea del colédoco o del hepático común. En el grado 1, grado 2, grado 3, como la lesión está ubicada solamente en la vesícula y o el conducto cístico, el tratamiento es la colecistectomía más un drenaje. En el grado 4, cuando hay sección del conducto hepático derecho o del conducto hepático izquierdo, o sección parcial del colédoco o del hepático común, aquí hay un lavado y un drenaje tubular. El objetivo en estos casos es realizar una fístula biliar hacia la pared que se va a reparar posteriormente cuando pase el proceso agudo. Igual aquí en el grado 5, un lavado y dejar un dren tubular que fistulice la bilis hacia la pared abdominal. Bien, en trauma de colon, en el trauma de colon, el objetivo es realizar una resección de la lesión de colon y hacer una ostomía. Y a eso se le conoce la operación de Hartmann. Resecar la zona lesionada, cerrar el muñón distal y abocar el muñón proximal a nivel del flanco izquierdo como colostomía terminal. Y esa es la alternativa quirúrgica que se utiliza en toda emergencia quirúrgica de colon, es decir, trauma de colon, diverticulitis complicada, cáncer de colon perforado. En toda emergencia quirúrgica de colon, la primera alternativa quirúrgica es realizar la operación de Hartmann. Y la operación de Hartmann consiste en la resección del área dañada, ya sea el trauma de colon, ya sea el divertículo perforado, ya sea el cáncer de colon perforado o incluso el vólvulo de sigmoides. Entonces se reseca la zona del colon que está dañada. El muñón distal se cierra y queda en la cavidad y el muñón proximal se aboca como colostomía terminal en el flanco izquierdo. Eso es la operación de Hartmann. Alternativamente, o sea, si no se realiza una operación de Hartmann, que es la mejor indicación, también es posible realizar sutura primaria de la lesión de colon, pero siempre que se haga una sutura primaria, hay que proteger esa sutura primaria. La manera de proteger es realizando una ostomía. Y esta ostomía puede ser una ileostomía o una colostomía. Entonces, si tengo una perforación del colon, yo puedo suturar la perforación del colon. Pero previo, antes de que yo llegue a la perforación del colon, hago una colostomía para que por allí se libere el contenido fecal, no pase, o sea, no dé trabajo a la zona de la sutura y que permita un cierre adecuado de esta sutura. Posteriormente se hará la restitución del tránsito. Es la primera opción, Hartmann, resecar, sacar, cerrar el muñón distal que queda enterrado en la cavidad abdominal y el muñón proximal se aboca a la pared abdominal como colostomía terminal. También se puede llevar ambos cabos hacia la pared. El cabo distal que se aboca a la pared, eso se llama una fístula mucosa, aquí está suturado, y una colostomía. Entonces también se puede hacer sutura de la lesión y colostomía. Igual se reseca la zona dañada, se aboca el muñón distal a la pared, una fístula mucosa, y el cabo proximal también a la pared, una colostomía terminal. A ver. En las lesiones traumáticas graves del recto, el tratamiento de elección es la resección y cierre primario, la sutura de lesiones y drenaje presacro,
Una colostomía, reparación de lesión y drenaje presacro, drenaje para irrigación o solo tratamiento médico. ¿Cuál creen que es? ¿Qué hacemos con un trauma de recto? Una colostomía, reparación de la lesión y drenaje presacro. Bien, podría ser una operación de Hartmann, sí, pero no está dentro de las alternativas. Entonces, si en las alternativas no hay Hartmann, entonces se puede hacer un cierre primario de la lesión, es decir, reparación de la lesión, pero hay que hacer una colostomía previa y colocar un drenaje. En este caso, como se encuentra en recto, el drenaje es presacro. Paciente con trauma abdominal abierto por arma de fuego, con una lesión del colon izquierdo, se realiza una colostomía de tipo Hartmann. Este procedimiento se caracteriza por doble boca con puente de piel, doble boca en cañón de escopeta, doble jareta en ambas bocas, ser tunelizada Lowitzel, una boca y un cabo distal enterrado, una boca a la pared abdominal y un cabo distal que está enterrado en la cavidad abdominal. Bien, acá les estoy mostrando que acá tunelizada Lowitzel es una técnica quirúrgica que se utiliza para las yeyunostomías de alimentación. En el yeyuno se coloca una sonda, esta sonda se tuneliza, esto es, y el extremo distal se aboca hacia la pared abdominal. Esto es una yeyunostomía, según la técnica de Witzel, es una yeyunostomía de alimentación. Se utiliza para dar nutrición enteral a través de yeyunostomía. Entonces, la técnica de Witzel, colocar una sonda en el yeyuno y tunelizarla, es una técnica quirúrgica que se utiliza para yeyunostomías de alimentación. Respecto al riesgo de infección en traumatizados, ¿qué opción es correcta? Los coágulos que cierran las heridas defienden de la infección. Los traumatismos aumentan el estado inmunitario. La virulencia de los gérmenes es igual con o sin trauma. Los catéteres y drenes defienden la entrada de gérmenes. Los traumatismos producen deficiencia inmunitaria. ¿Cuál? Los catéteres y drenes defienden de la entrada de gérmenes. ¿Cuál? Los traumatismos producen un estado de inmunodeficiencia. Los traumas disminuyen el estado de respuesta inmunitaria. Bien, bueno, esa era la imagen de una operación de Hartmann, que del cabo distal dentro de la cavidad y el cabo proximal se aboca hacia la pared. Es una imagen de una fístula mucosa, el cabo distal y el cabo proximal en colostomía. En el Hartmann hay que resecar la zona que esté dañada y la operación de Hartmann se utiliza para toda cirugía de emergencia de colon, es decir, para el vólvulo de sigmoides, eso, cirugía de Hartmann. Para una diverticulitis perforada, complicada con peritonitis, igual operación de Hartmann. Si tenemos un cáncer de colon perforado, complicado u obstruido, igual operación de Hartmann. Y si tenemos un trauma de colon, igual operación de Hartmann. La primera opción de elección en toda emergencia quirúrgica de colon es la operación de Hartmann. Un paciente de 25 años que sufre asalto con arma de fuego, presentando una lesión penetrante en el flanco izquierdo, que llega al servicio de emergencias después de 6 horas de producida la lesión. Al examen físico presenta dolor abdominal difuso
y signos de irritación peritoneal. Es intervenido quirúrgicamente y se encuentra una lesión hepática grado 2 y perforación de colon sigmoides con gran contaminación de la cavidad abdominal. La conducta quirúrgica correcta es una sutura hepática y sutura primaria de la lesión de colon, colostomía y taponamiento hepático, la resección hepática y sutura de colon, la sutura hepática, sutura de la perforación y colostomía proximal, o una resección hepática y colostomía. ¿Cuál creen que es? La E, una resección hepática para una lesión hepática grado 2 y colostomía. Sutura hepática, sutura de la perforación y colostomía proximal. Ok. Para la lesión del hígado hay que hacer una sutura hepática, y para la perforación del colon sería una operación de Hartmann, pero como ninguna es una operación de Hartmann, es decir, resecar el colon sigmoides dañado, entonces se puede hacer una rafía de la perforación del colon. Siempre con esto hay que hacer una colostomía de protección de la sutura. Entonces, sutura hepática, sutura de la perforación del sigmoides y colostomía proximal.